Estoy en Ciudad de México. Les prometí estar en su ciudad. Ya estoy en Ciudad de México con 1 millón de predicadores y Biblia homilética y estoy con el pastor Francisco. Pastor Francisco, cuénteme, ¿cuál es esa labor que usted tiene de colección de textos bíblicos o de Biblias antiguas, verdad? Así es, Marvin. Pues, primeramente, un saludo, amados hermanos, amigos que nos están viendo en esta transmisión. Mi nombre es Francisco Fermín Cuevas. Soy director de un proyecto que se llama Didascalia y estoy aquí con mi amigo Marvin mostrándole Didascalia, acuérdense. Didascalia. Didascalia. Pueden encontrarme en Facebook y ahí van a encontrar mucha información de este trabajo que estamos haciendo. Es un museo itinerante de la Biblia. Ok. Sí. ¿Cuál es la versión más antigua que usted tiene en su museo? Bueno, tengo una versión Vulgata del siglo XVII, La Vulgata del siglo latina, XVII. sí, fue una edición original. Y tengo algunas ediciones de Biblias del siglo XVIII, también del siglo XIX. Por ejemplo, tenemos de las primeras Biblias que se imprimen en México. Ambas salen el mismo año de 1831. Una es la que se conoce como la Biblia de Galván o la Biblia de Bence, y la otra que imprime un impresor norteamericano, Cornelio Zebrin, y también el mismo año él publica una Biblia en 11 tomos, la de Galván son 25 tomos. Y ambas, la publicaron por tomos. Sí, porque esas Biblias solamente se autorizaba su edición si tenía comentarios y de los maestros católicos reconocidos, avalados obviamente por la Iglesia Católica. Y entonces, por eso resultaban Biblias de muchos tomos. La de Benz son 25 tomos, la de Cornelio Zebrin son 11 tomos. Y esas, en la portada, ambas dicen primera edición mexicana. O sea, hay 2 Biblias que se editan en México. 2 Biblias en México. Sí, 1831. 1831. Sí. La de Cornelio Zebrin es la Biblia de Felipe Schio de San Miguel. Que es la primera Biblia que la Iglesia Católica autorizó en español a partir del texto de la Vulgata. De hecho, en esa edición viene a 2 columnas, el texto de la Vulgata y el texto de la Biblia de Felipe Schio de San Miguel, que se publicó entre 1790 y 1793 en España. Y la Biblia de Benz, la que editó Mariano Galván, mexicano, esa Biblia originalmente estaba en francés y él le paga a un grupo de sacerdotes mexicanos para que la traduzcan al español. Al español. Así es. Entonces, esto está sucediendo pues en el primer cuarto del siglo XIX, pero la historia de la Biblia se puede abordar desde muchas perspectivas. Por ejemplo, si hablamos solamente de la historia del texto, estamos hablando de 1500 años aproximadamente. Si hablamos de la historia de la traducción de la Biblia, estamos hablando de 2300 años, alrededor de 2300 años. Si hablamos de la historia de la traducción, tendríamos que empezar con la Septuaginta, que es la primera traducción en griego, ¿no? Así es, del hebreo al griego. Del hebreo al griego, la Septuaginta, que es la misma Biblia de los 70, ¿no? Así es. Conocida como la Biblia o la versión de los 70. Muy importante esta versión porque tiene el mismo griego, el griego koiné o kiné, según se pronuncia, que se usó en el Nuevo Testamento. Podríamos decir que la Septuaginta le abrió camino al Nuevo Testamento y cerca del 80% de las citas que nosotros encontramos del Antiguo en el Nuevo fueron tomadas de la Septuaginta. Y además fue la Biblia que los cristianos usaron en los primeros siglos, no solo para enseñar, compartir la doctrina, sino para evangelizar al mundo gentil. ¿Recuerda quién fue la persona que ordenó hacer la Biblia en hebreo o en griego? Bueno, esto fue por iniciativa de un rey, un monarca helénico que estaba en Egipto, Ptolomeo, Filadelfo, y a través de su bibliotecario es que se realiza esta traducción. Historia importantísima. Sí. Oye, hermano, yo creo que tenemos que hablar más de esto, pero en otra ocasión. Pero gracias. Sí. Gracias de verdad. Si gustas, puedes hacer un recorrido por las vitrinas que tenemos. Sí, tenemos él tiene unas vitrinas, el pastor tiene, mire. 52. Y ustedes pueden observar algunos ejemplares. ¿En qué versión está? Ese es en árabe. Es una edición original de 1878. 1878, ¿es de niños? Para niños, es una miscelánea de versiones para niños.
Este es Nuevo Testamento. Sí, este es en mazateco. En mazateco. Aquí tenemos una edición contemporánea de la Biblia de los pobres, que en la Edad Media se usaba para evangelizar a la gente que no sabía leer y escribir. Ok. Sí. ¿Y aquí qué tenemos en esta es una edición de la Torá. Una edición de la Torá. Está toda en hebreo, tiene ilustraciones, pinturas que ilustran todo lo que es el texto de la Torá. Es una edición artesanal, es una edición limitada de 100 ejemplares que hay de esta versión. 100 ejemplares, acuérdese de eso. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos varios textos en distintos idiomas, en alemán, en chino, español, coreano, inglés, nueva versión internacional en inglés, Biblia en francés, en holandés. Tenemos aquí una Biblia en una lengua de Chiapas, en ruso. Esta otra no alcanzo a leer, dice